Hoy vamos a ver un poco de ASM, o lo que es mejor conocido como el manejador de volúmenes de almacenamiento de la base de datos Oracle. El contenido atrasado, vamos a ponernos al día luego. Bueno, hay que recordar estos conceptos básicos que son importantes. El servidor de base de datos Oracle, cómo funciona. Eh, Está compuesto por una instancia, estructuras de memoria, procesos que controlan las estructuras de memoria y el acceso a los datos. Entonces, tenemos que enfocarnos en esta parte de la instancia, ¿sí? ¿Qué es el ASM? Bueno, en la arquitectura tradicional de los servidores de base de datos antes se tenían file systems, se tenían manejadores de volúmenes lógicos controlados por el sistema operativo. Que estos se ejecutaban sobre el hardware y pues al final la aplicación como la base de datos consumía, ya sea en lectura o escritura, los archivos de la base de datos. Entonces, esto es la arquitectura tradicional cuando no se quiere usar el ASM. Bueno, ¿qué es ASM? No lo hemos definido. Ya vamos a ver si lo definimos. ASM son unas siglas, un acrónimo de Automatic Storage Management o administrador eh, automático del almacenamiento, ¿sí? La capa de file system y administrador lógico de volúmenes es lo que el ASM viene a sustituir, por eso yo lo describo como un manejador de volúmenes para archivos de base de datos. Entonces, nos enfocamos en la primera slide de la instancia porque el ASM se convierte en una instancia que lo que va a manejar no son sesiones de usuario, sino sesiones de acceso a datos de usuario, ¿sí? La ASM comprende procesos y memoria como una instancia, ¿sí? Como una instancia. Vamos a ver algunos procesitos básicos que ya conocemos y algunas áreas de memoria básicas que ya conocemos como el shell pool y el large pool. A diferencia de una instancia de base de datos tradicional, um, a diferencia de una instancia de base de datos tradicional o normal, en la que se va a dar servicio de datos a un usuario, la instancia de ASM no requiere mucho cantidad de RAM direccionada a él, pero a diferencia de las primeras versiones 10G y 11G, que requerían menos de 1 GB, desde 12C se hace obligatorio más de 1 GB, porque con esta cantidad de RAM es que se permite administrar una gran cantidad de espacio en disco. Entonces, Oracle analizó este requerimiento de memoria y dado problemas que se daban en 11G que yo vi en algunos clientes, se tomó en consideración desde la 12C. Entonces, en su origen el ASM solo permitía guardar archivos de base de datos, ¿sí? Y fue diseñado solo para eso. Pero posteriormente vinieron necesidades de guardar o almacenar, poder leer, consumir archivos que no fueran solo los data files, solo los database files, el control file. Entonces Oracle se inventó el concepto de ACFS o ASM Cloud File System, que sirve para poder almacenar archivos de la base de datos en el ASM. Y tomando la ventaja de que esto puede estar en un clúster, se puede tener archivo, el file system de clúster, que pueden ser accedidos por todas las instancias. Esto es particularmente útil para aplicaciones que guarden archivos de configuración o logs en nodos clusterizados, o para hacer el backup también en diferentes nodos de un clúster. Sí.
Todos los datos están balanceados o correctamente distribuidos en todos los discos que forman parte de la estructura de almacenamiento y se tiene la capacidad de poder proveer mirroring. Características y beneficios. Los archivos se distribuyen entre todos los volúmenes lógicos que forman el área de almacenamiento. Ya vamos a ver cómo se llama el área de almacenamiento. Se puede agregar o quitar discos de forma online sin tener que apagar el sistema, sin tener que apagar la base de datos o hacer una ventana. Esto puede ayudar a la migración de storages. Puedo cambiar un storage completo en el que se está almacenando una base de datos de forma online. Si hay fallas y algún dispositivo es retirado por algún error, una falla eléctrica, puede resincronizarse sin mayor indisponibilidad. Se puede hacer una resincronización rápida. Si estamos agregando almacenamiento o removiendo almacenamiento, podemos darle una velocidad así como un selector de velocidad o como volumen para que lo haga más rápido o más lento si está impactando las operaciones de la base de datos. Es clusterizable, sí. Y de hecho la base del clúster de Oracle desde la versión 10G, o sea, antes de la versión 10G se podía hacer rack en la 9 y en la 8 comprar el server, pero se basaban en el clúster del sistema operativo. Y desde la 10G, el ASM es parte integral del software de clúster que permite la escritura y lectura concurrente. Como les comenté, se puede tener mirror de cada archivo escrito. Eh, Se puede tener clúster extendidos con esta tecnología, es decir, un nodo en un data center y otro nodo en otro data center. A un máximo de 99 kilómetros según documentación, pero la documentación indica que 25 kilómetros es la distancia soportada más adecuada. Yo he realizado configuraciones de este tipo y sí son viables, son un poco más caras tecnológicamente hablando, la inversión necesaria en la certificación oscura, pero sí es viable si se quiere tener una total alta disponibilidad, incluyendo como punto único de falla el data center. Es instalado automáticamente como parte del grid infrastructure. Bueno, aquí tengo un servidor, ¿sí? Ya tengo cargadas las variables de software. Eh, ¿Sí? En este tengo 21C y podemos ver, dijimos que había una instancia, que la SM era una instancia, entonces si hay una instancia hay background process y porque efectivamente ahí hay un background process clave, es el background process de la SM. Entonces si yo busco más procesos de la SM seguramente voy a encontrar más, sí, ahí están. Hay muchos background process, muchos conocidos, muchos desconocidos. Y también hay áreas de memoria shared y semáforos asignados a la SGA de la instancia. Entonces, vamos a ver cómo funciona el ASM. Las instancias de base de datos se conectan a la ASM. La ASM les brinda el área de almacenamiento requerida para que guarden y permiten consultar sus datos. El ASM pues escribe los datos en los disk groups de ASM están compuestos por los dispositivos lógicos o LUMs o discos del almacenamiento que les sean proveídos. Pueden crearse diferentes áreas de almacenamiento, hasta más de 1000, creo que en las versiones actuales más de 1000 áreas de almacenamiento o disk groups. Eh,
las áreas de almacenamiento diferentes pueden ser útiles para segmentar I/O, pueden ser útiles para segmentar diferentes áreas de negocio de la empresa, diferentes sistemas, que la contabilidad, que la finanza, recursos humanos, etcétera. Em, y también pueden segmentar bases de datos separadas totalmente cada una de ellas. En single instance, en un solo servidor, muchas bases de datos pueden consumir la instancia de ASM. Por servidor solo podemos tener una instancia de ASM. Pero cuando estamos hablando de clúster, ya clusterizado, los servidores pueden estar en rack, un clúster de Oracle, y entonces ya la instancia de ASM va a estar en clúster, dando servicio a bases de datos en clúster o single instance siempre sobre el clúster, y el área de almacenamiento o disk groups de ASM es también está en todo distribuida también o visible en todo el clúster. Se pueden tener servidores de base de datos que brinden servicio a una base de datos, a una instancia de base de datos, y servidores de base de datos que brinden servicio a otras bases de datos. O sea, es toda una separación total que se puede hacer en esto del ASM. Bueno, ¿qué compone la ASM? Pues el software que se instala con el clusterware o con el grid infrastructure, ¿sí? El Oracle Base donde los logs y traces son almacenados, que contienen eventos para diagnóstico. Pues el Oracle Home donde el grid infrastructure se ha instalado, ¿sí? Los procesos de memoria primarios que se encienden a tener una instancia de ASM encendida es eh, el RVAL, que coordina operaciones de rebalance. Rebalance es cuando se agrega o se remueve un disco, siempre se dispara una actividad de rebalance. Y otros que ya vimos aquí en el PS, sí, los típicos, PMON, SMON, LR. Aquí está el RVAL que estamos hablando ahí. Aquí está déjame ver dónde está el RVAL. Aquí está el RVAL, sí, el de rebalanceo. El que permite el registro en el listener, el que cuida la instancia al inicio, el database writer, el que permite que se escriban los disk groups. Entonces, componentes del ASM, como el ASM se instala con el grid infrastructure. Hoy en día no sé si sea posible instalarlo separado del software, pero se instala en el software de infrastructure y ahí se configura el nodo listener, que es el listener default que viene en este home de software. Se pueden crear otros listeners para segundas redes o para otros usos para segmentar el acceso por diferentes puertos, por decir algo. Los archivos de configuración, bueno, como toda instancia tiene un SP file, tiene un password file, hay un listener hora, un SQLnet hora, se puede escribir su entrada en el hora tab para poder usar el hora env, que es como yo cargo las variables, ¿sí? Así, punto hora env, y ahí ya pongo ASM. Esto se logró con el hora env y el hora tab. Entonces, el ASM es un grupo de servicios que provee la información necesaria para establecer conexiones mediante el listener. Está el software del clusterware que mantiene, inicia y apaga las instancias, monta los disk groups, desmonta los disk groups cuando se apagan, monta los volúmenes, inicia la base de datos dependientes de la SM, del listener de los disk groups. ¿Sí?
¿Qué son los disk groups? Los disk groups están formados por más de un área de trabajo o los discos. Tienen su información contenida, su metadata en su cabecera. Es la base de los archivos de la ASM. Se escriben los archivos de la ASM en el disk group. El disk group es el área de trabajo donde se va a poder escribir los archivos. Soporta tres niveles de redundancia, ¿sí? Normal, alta y externa, ¿sí? Vamos a detener un minuto aquí. Ah, normal, permite que cada archivo que se escribe tenga una copia, o sea que es un mirror en dos vías, dos copias de cada archivo tiene dos copias, un punto A, un punto B. Podemos perder hasta un punto para no comprometer la integridad de lectura y escritura de cada archivo. Alta, el default es que tiene tres puntos de copia, es decir, cada archivo que se escribe se copia en dos lugares diferentes del disk group, permitiendo perder hasta dos puntos de- de escritura o lectura de cada archivo sin comprometer la integridad. Externa, que es la forma más tradicional de uso de la redundancia, deja la redundancia a los arreglos de discos que se crean en el almacenamiento. Entonces, digamos que la redundancia normal y alta es una redundancia extra que la SM provee por si la falla no es a nivel de hardware, sino que a nivel del software o a nivel de los archivos. Um, es claro que si el almacenamiento tiene un arreglo que provee una redundancia, un RAID 5, RAID 6, RAID Z, etc., RAID 0, RAID 1, la redundancia de la ASM significa una doble ocupación redundante. Para algunos esto podrá ser, ¿cómo se dice?, desperdicio, pero ahí la criticidad del negocio les va a dictar o decir si esto es necesario o no. Si esto es altamente necesario y no estamos hablando de grandes volúmenes de datos y les es viable, entonces yo recomiendo usar al menos redundancia normal. El ASM soporta archivos de múltiples bases de datos. Desde la 10.1 puede ser almacenada en ASM. Y obviamente ahorita hasta la 21 sé que es la que tenemos. Sí, los discos deben de cumplir con ciertas compatibilidades o parámetros establecidos para que puedan almacenar versiones previas de base de datos. Eh, los fail groups. Los fail groups es un conjunto de discos en el disk group, el cual permiten, igual están compartidos en el hardware y permiten la sobrevivencia del disk group en el caso de la falla del disco primario. Hagan de cuenta y caso que estos son los dos lados de un cassette. Tenemos el lado A y el lado B, y entonces la base de datos escribe en el lado A y el lado B recibe la copia del archivo que se escribió en el lado A. Entonces tenemos la redundancia: si perdemos el lado A o el disco que forma el lado A, el disco que forma el lado B tiene la tarea de seguir brindando el servicio de lectura y escritura del disk group. Eh, Múltiples discos pueden pertenecer a un solo fail group, sí. Los fail groups se aplican solo a redundancia normal y redundancia alta. No tiene sentido tener fail groups en redundancia externa, pues porque no hay redundancia, ¿sí? Podemos perder todos los discos primarios de un disk group y utilizar solo los discos de falla o fail groups. Podemos perder todos los discos de fail group y dar la operación solo con los discos primarios. Cuando los discos son recuperados, pues si no ha pasado mucho tiempo y no sobrepasa los límites establecidos en los parámetros de configuración, puede haber una resincronización rápida. Un quorum fail group contiene copias de los voting files. Eso lo vamos a ver más a detalle en un capítulo más adelante cuando veamos clusterización. ¿Qué significan los quorum fail groups? ¿Sí? Los discos de la SM, que son los que forman los disk groups,
son unidades lógicas, ¿sí? Que se presentan a través de las controladoras de los servidores y que el sistema operativo reconoce. Y los sysadmin o administradores del sistema nos proveen para poder crear los discos. Son particiones, son discos de un arreglo de un storage, son discos físicos completos de servidores, por ejemplo, o de NAS, están a mi, storage atachados directamente a los servidores por un JBOD, son LVM, son LUNs, son FS, son discos de Exadata. Tienen el nombre cuando se agrega el disco. Si no se le pone un nombre, agrega un nombre genérico. Y si, pues, si no, uno puede personalizarlo. Puede usar un nombre diferente del sistema operativo en cada nodo de un clúster. Y se le indica una allocation unit, que es la unidad mínima de almacenamiento en un disk de ASM. Existen valores 1, 2, 4, 8, 16, 32 o 64 megas. La analogía es como el bloque de datos de la base de datos. Entre más pequeño, yo necesito más vueltas o más trabajo para hacer la lectura de las tablas. Entonces, en bases de datos muy grandes se recomienda bloques de datos más grandes. Lo mismo aquí en bases de datos que van a manejar mucha cantidad de información y tamaño de tablas muy grandes, se recomienda location units más grandes. Bueno, los archivos de la base de datos, ¿qué archivos se pueden guardar en el ASM? Todos los archivos de la base de datos, sí, los control file, data file, temporales, online, archive, ASM, hoy en día password file también, flashback, logs, LSP file, los backups set, image, transportables, data.pom se pueden guardar ya desde el 12, creo yo, datagar, archivos de configuración, el change tracking file para la eficiencia de los backups incrementales. O sea, el rebooting file obviamente va a ser el cluster y el password file de la SM. Los archivos se guardan como colecciones de extents que están guardados en las allocation units. Los archivos son distribuidos a través de todos los disk groups y el uso de los archivos se precede con el signo de más. Vamos a ver, aquí tengo un ASM, ASM CMD, que es un tool. ASM Command prácticamente me traslada al interior de la instancia de ASM. Comandos básicos: lsdg, lista los disk groups. Aquí tengo dos disk groups, lsdsk-g data, me va a decir los discos o unidades lógicas que forman el disk group. Aquí tengo un LUN o disco, lsdsk-g data 2. Este está formado por dos discos. Aquí se puede ver la location unit que se ocupó fue de 4 megas. El disk group está montado, redundancia externa, redundancia normal, ¿sí? Tamaño total, free, el nombre del disk group. Si tiene discos offline, o sea, si algún fail group se ha salido, se ha sido removido por error o por alguna falla, podemos movernos entre cada disk group y ahí listar con comandos Unix normales. No sé si funciona comando Windows, no, comando Windows no funciona, funcionan comando Unix. Aquí los comandos son también sensitivos. Podemos ver qué base de datos está conectada, qué base de datos está consumiendo qué disk group y qué versión es la base de datos que está consumiendo el disk group, ¿sí? Podemos ver los archivos que están abiertos, ¿sí? Podemos ver si hay operaciones de rebalanceo. Ok, entonces, al dar pwd como en un Unix, podemos ver lo que indica la lámina, que más es el signo de muestra, es la muestra de que eso estamos usando ASM y que los archivos van a estar guardados en un disk group de ASM. Vamos a ver. El mirroring, ya dijimos que comentamos que cuando la redundancia es externa, los archivos no están protegidos con mirroring de ASM. Cuando la redundancia es normal, se puede tener tres tipos de redundancia. Bueno, la default, que es dos copias, se puede tener tres copias, y pues también se puede tener 5 copias usando redundancia normal.
La plantilla default, cuando se crean archivos en redundancia normal, pues usa copia doble, y en redundancia alta, pues 3 copias del archivo como por default. Los clientes del ASM obviamente son las instancias de base de datos. Ya vimos aquí con el comando del sst que puedo ver quién está consumiendo la instancia de base de ASM y qué disk group está ocupando, ¿sí? Entonces las instancias se conectan a la ASM y consumen para leer y escribir discos. Se puede ver con este comando o con esta vista. Cada comando de la ASM-cmd tiene una equivalencia en vista, perdón. El ASM-cmd es un tool escrito en Python, entiendo yo, y Perl. Los ACFS usan el volumen que a su vez usa la instancia de base de datos. Las utilidades para controlar el ASM son el Oracle Universal Installer, el ASMCA, que es un tool para crear disk groups, borrar disk groups, modificar disk groups, etc. El Enterprise Manager o Cloud Control, Grid Control o Cloud Control de envía, el SQL Plus, así como ahí está este tool de SQL ASM-cmd. Puedo usar el SQL Plus, pero con el rol de sysASM, y ahí ya puedo yo tener, por ejemplo, puedo ver los discos, perdón, que forman los discos, ¿sí? El ASM-cmd que ya lo vimos, y el server control para encender y apagar componentes. Bueno, los privilegios que tenemos con el ASM, tenemos el tradicional sysdba y sysoper, pero tenemos uno sysASM que tiene más privilegios que el sysdba y sysoper. Sí, son controlados por el sys. Al conectarse con estos roles, tengo como acceso de sys. Forma de conectarme a la instancia de ASM, con SQL Plus de la forma tradicional. EasyConnect, también puedo con usuario y password si tengo archivos usuarios creados. Y con password file para autenticación remota, obviamente si tengo el password, pues también. Y con sysASM, sysdba. Los grupos necesarios para la base de datos, para el software de la ASM, ahora requerimos tener otros grupos, adicional del DBA, del install, del Opera. Necesitamos tener el ASM admin, ASM DBA, ASM Opera, que son los usuarios, son los grupos que permiten el manejo del software y la relación con el software de base de datos. Por ejemplo, aquí se puede ver que el usuario usualmente se instala con un usuario grid. El usuario grid tiene estos grupos, pero si logran ver el usuario Oracle, que es el software de base de datos, se instala en otro usuario y existe un grupo de relación entre los dos que es el que permite la comunicación para que las instancias de base de datos consuman la instancia de ASM. Algunos datos, hoy en día se puede tener hasta 511 disk groups de ASM, 10.000 discos pueden formar estos disk groups, se pueden manejar hasta 32 petabytes de información en un solo disk group de ASM, 320 exabytes máximo para que un storage sea consumido como para área de ASM, 1 millón de archivos en cada disk group, y se pueden tener archivos de base de datos de hasta 128 terabytes. Bueno, una pequeña demostración, vamos a ver. Ya vimos componentes básicos, entonces vamos a ver cómo la instancia de base de datos está siendo almacenada en el ASM, ¿sí? Vamos a usar un comando básico, report schema. Aquí podemos ver que los archivos están siendo almacenados en el ASM porque llevan el signo más. Importante crear archivos de base de datos en ASM. Siempre hay que poner el signo más, porque si no, la base de datos cree que lo va a guardar en el Oracle Home DBS, creando errores a veces cuando esto está en cluster y complicando la situación un poquito. ¿Sí? Vamos a crear un archivo, un table space. Create table space lab ASM data file y lo creo.
Si ahora vamos al RMAN y ejecutamos el report schema. Claro, yo no puse muchas cosas porque estoy usando OMF, ¿verdad? Entonces, aquí está la ASM, le quedó de 100 megas, que es el tamaño de default 100 megas. Yo no le dije nada, solo le dije el área del disk group. Entonces, él tomó el nombre del data file en base al nombre del table space y la ruta la creó en default. Bueno, amigos, oraconautas, espero les haya servido este capítulo.